La principal conclusión del estudio es que dependiendo de qué sistema electoral tengas, los votantes se comportan de manera más ideológica o se comportan de manera menos ideológica. Las características del sistema electoral son sobre todo las relacionadas con si tienes una lista abierta o una lista cerrada. Por ejemplo, las listas cerradas es lo que tenemos en España. No puedes hacer nada con las listas electorales el día de las elecciones. Lo único que puedes hacer es coger una y meterla en la urna. Entonces, cuando hay sistemas electorales como el español, la gente tiene más en cuenta su ideología y la ideología de los partidos al decidir por quién vota. En las listas abiertas no hay un orden de los candidatos, son los propios votantes que algunos candidatos los votan más, a otros candidatos los votan menos. Listas abiertas son las listas que se utilizan, por ejemplo, en países como Finlandia, como Brasil, como Luxemburgo, como Suiza. Entonces, lo que pasa en estos países es que hay mucha más competición entre los candidatos del mismo partido. En sistemas de listas abiertas, las características personales de los candidatos influyen mucho. Quién eres, dónde has nacido, qué has hecho, a qué te dedicas, dónde vives, etcétera, etcétera. Esto es una cosa que los votantes tienen en cuenta a la hora de votar. Lo que hicimos es coger datos de encuesta de muchos países democráticos desde el año 96 con una base de datos que se llama el Comparative Study of Electoral Systems, y luego en una segunda parte nos centrábamos en el caso griego, porque el caso griego es especialmente interesante porque dependiendo de las elecciones hay veces que usan listas abiertas y hay veces que usan listas cerradas. En circunscripciones grandes los efectos que veíamos se amplificaban. Esto es, que el voto era todavía más ideológico en circunscripciones grandes con listas cerradas y era todavía menos ideológico en circunscripciones grandes con listas abiertas. Esto sería el segundo hallazgo del trabajo. Hay bastante trabajo realizado sobre el potencial efecto de que si el sistema electoral es más proporcional o menos proporcional sobre la polarización. Nosotros lo que sugerimos aquí es que también estaría bien intentar averiguar si listas abiertas contra listas cerradas también tienen un efecto en la polarización del sistema.